Hola a todos, bienvenidos. Hoy les traigo una historia que marcó mi vida de una manera que jamás podré olvidar. No se trata de una leyenda ni de un simple cuento para asustar, sino de algo que viví en carne propia en las profundidades de una montaña llamada la Cumbre del Diablo. Prepárate, apaga las luces, ajusta el volumen y déjate envolver por esta experiencia. Hoy les contaré sobre mi encuentro con el Nahual de la montaña, una criatura que aún me atormenta en mis sueños. Ponte cómodo, porque esto está por comenzar. Desde joven, siempre me ha gustado explorar lugares remotos, esos donde la civilización no ha dejado huella. Esa vez decidí aventurarme en un lugar del que me habían hablado, la Cumbre del Diablo, una región montañosa al norte del pequeño pueblo de San Álvaro. Cuando llegué a San Álvaro, los habitantes me recibieron con amabilidad, pero su actitud cambió cuando les mencioné mi intención de acampar en la montaña. Algunos murmuraban entre ellos, otros simplemente se alejaban. Solo uno se atrevió a hablar conmigo, don Matías, un anciano que parecía cargar décadas de historias en sus ojos. «Escucha bien, joven», me dijo, señalándome con su bastón. «La Cumbre del Diablo no es un lugar para cualquiera. Ahí habita el Nahual, un espíritu que toma forma de animal para proteger la montaña. Si escuchas un bramido por la noche, no salgas de tu tienda. Y si llegas a verlo, corre hacia la cruz más cercana». Su advertencia, aunque inquietante, no me detuvo. Pensé que eran solo supersticiones locales, como tantas otras que había oído en mis viajes. El ascenso hacia la Cumbre del Diablo fue arduo pero increíblemente hermoso. Los árboles eran tan altos que parecían tocar el cielo y el aire era puro, aunque frío. A medida que subía, noté que la fauna parecía ausente. No escuchaba pájaros ni grillos, solo el sonido del viento moviendo las hojas. En el camino, pasé por un antiguo altar de piedra cubierto de musgo. Las tallas eran extrañas, figuras humanoides con cabezas de animales. Me detuve a observar, pero pronto sentí un escalofrío que me hizo apresurar el paso. Finalmente, encontré un claro ideal para acampar. Rodeado de altos árboles, tenía una vista espectacular del valle, pero había algo que no encajaba. El ambiente se sentía pesado, como si algo invisible me estuviera observando. La primera noche comenzó tranquila. Encendí una fogata, cené algo ligero y me metí en la tienda. Pero alrededor de la medianoche, un sonido lejano me despertó. Era un bramido profundo, como el de un toro, pero había algo extraño en él, algo que no podía explicar. Abrí un poco la tienda y miré hacia afuera con mi linterna. Al principio, no vi nada, pero cuando iluminé el suelo, noté algo que me dejó helado, huellas profundas de cascos que rodeaban mi tienda. Lo más inquietante era que junto a ellas había marcas que parecían garras humanas. Decidí quedarme dentro y no salir el resto de la noche, pero los ruidos continuaron. Pasos pesados que crujían las ramas, resoplidos profundos y, de vez en cuando, ese bramido que hacía que mi corazón latiera con fuerza. A la mañana siguiente, decidí explorar los alrededores, tratando de distraerme de la inquietud de la noche anterior. Me adentré en el bosque y encontré algo que me dejó perturbado, árboles con marcas profundas, como si algo los hubiera arañado con garras enormes. También vi huesos esparcidos por el suelo, algunos tan grandes que no parecían pertenecer a animales pequeños. El punto más inquietante del día fue cuando encontré un pequeño arroyo. Me acerqué a beber agua, pero justo antes de hacerlo, noté algo en el reflejo del agua, una figura oscura, enorme, que se movía detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Regresé al campamento con una sensación de paranoia que no podía sacudirme. Me sentía observado, vulnerable. La segunda noche fue mucho peor. Apenas cayó el sol, comenzaron los ruidos, crujidos en las ramas, pasos pesados y un gruñido que parecía acercarse cada vez más. Dentro de la tienda, podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza. En un momento, vi cómo la sombra de algo enorme se proyectaba en la tela de la tienda. Era una figura cuadrúpeda, pero su movimiento tenía algo extrañamente humano. Contuve la respiración,
rezando para que se alejara. Finalmente, reuní el valor para salir con mi linterna. Allí estaba. Era un toro, pero no como los que había visto antes. Este era descomunal, completamente negro, con cuernos que parecían cuchillas. Sus ojos eran dos brasas encendidas que me atravesaban el alma. Pero lo más aterrador era la sensación de que me estaba estudiando, como si supiera exactamente lo que pensaba. Corrí. Corrí sin mirar atrás, con el sonido de los cascos resonando detrás de mí. Cada vez que volteaba, lo veía más cerca, pero parecía que jugaba conmigo, manteniéndose justo fuera de mi alcance. Cuando pensé que todo estaba perdido, tropecé con un pequeño santuario. Era una cruz de piedra vieja, cubierta de musgo, rodeada de velas apagadas. Me aferré a la cruz como si fuera mi única salvación. El toro llegó al borde del santuario, pero no podía cruzar. Gruñó con furia, resoplando como una bestia salvaje. Sus ojos ardían con odio, pero finalmente dio media vuelta y desapareció en la oscuridad, dejando un bramido que resonó en toda la montaña. Cuando regresé al pueblo al día siguiente, encontré a don Matías esperándome. Me miró en silencio antes de decir: «Te cruzaste con el nahual, ¿verdad? Tuviste suerte. No todos los que lo ven regresan». Desde ese día, no he vuelto a las montañas. Pero en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla fuerte, a veces creo escuchar ese bramido lejano. Y sé que, en algún lugar, el nahual todavía me observa. Suscríbete al canal para más relatos de miedo. ¿El burro nahual? Hola, soy Rubén García, y hoy quiero compartirles un relato que marcó mi vida para siempre. Esto no es una simple historia, no es un mito ni una leyenda inventada. Es algo que viví con mis propios ojos y que me cambió para siempre. Aunque han pasado años, aún puedo sentir el frío que me recorrió aquella noche y el miedo que me paralizó frente a lo desconocido. Les pido que se acomoden, apaguen las luces y se preparen para escuchar una experiencia que los hará pensar dos veces antes de caminar solos por la noche. Esta es la historia del nahual que se convierte en burro, un ser que oculta sus oscuros secretos bajo la piel de un animal. Esto ocurrió hace más de 10 años, cuando tenía 22 años y vivía en el pequeño pueblo de San Isidro de la Sierra, un lugar rodeado de montañas y bosques densos. Allí las leyendas eran parte del día a día, y aunque muchos de nosotros las escuchábamos como simples cuentos, siempre había un aire de misterio que las hacía más reales de lo que queríamos aceptar. Ese día había estado trabajando en las tierras de don Emilio, el hombre más rico del pueblo. Habíamos estado cosechando hasta tarde, y cuando por fin terminé, ya era noche cerrada. No tenía opción más que tomar el sendero que atravesaba el Robledal Viejo, un bosque que los ancianos del pueblo decían estar lleno de cosas extrañas. Con la luz de la luna como mi única guía, comencé a caminar por el sendero. Todo estaba en silencio, salvo por el sonido de los grillos y el crujir ocasional de las hojas bajo mis pies. De repente, lo vi. Había un burro parado en medio del camino, completamente inmóvil. Era enorme, más grande que cualquier burro que hubiera visto antes. Su pelaje gris brillaba bajo la luz de la luna, pero lo que más me inquietó fueron sus ojos. No parecían los ojos de un animal, había algo en ellos que me hizo sentir incómodo, como si estuviera siendo analizado. «Ándale, quítate», le grité, esperando que se moviera. El burro no se inmutó. Me acerqué con cautela, recogí una piedra del suelo y la lancé cerca de él para asustarlo. La piedra cayó a pocos centímetros de sus patas, pero ni siquiera parpadeó. Me llené de una sensación de inquietud, como si algo estuviera terriblemente mal. Mientras intentaba rodearlo, escuché una voz grave y profunda que me detuvo en seco. «No deberías andar solo por aquí, Rubén». Me quedé petrificado. Era imposible. Miré al burro y vi cómo sus labios se movían al hablar. Su sonrisa era extraña, demasiado humana, y sus dientes no eran los de un animal.
Sin pensarlo 2 veces, di media vuelta y corrí con todas mis fuerzas hacia el pueblo. Pero mientras corría, escuchaba los pasos del burro detrás de mí. Lo más aterrador era que sus cascos no hacían ruido, era como si flotara en el aire. El consejo de Doña Clara. Cuando llegué al pueblo, fui directo a la casa de Doña Clara, una anciana conocida por sus conocimientos sobre lo sobrenatural. Ella era la persona a la que todos acudían cuando algo extraño sucedía, y yo estaba seguro de que podría ayudarme. Toqué su puerta con desesperación, y cuando finalmente me abrió, no esperé a que me invitara a pasar. Le conté todo lo que había sucedido, con la respiración entrecortada y el miedo aún latente en mi pecho. Clara me escuchó en silencio, con el ceño fruncido. Cuando terminé, dejó escapar un suspiro pesado y movió la cabeza. Ese no era un burro, hijo, dijo con voz firme. Ese es un nahual, un hombre que puede transformarse en animal. ¿Un nahual? Repetí, intentando comprender lo que me decía. Sí, y si te habló, es porque quiere algo de ti. Tal vez tu miedo, tu alma, o algo peor. ¿Qué puedo hacer? Pregunté, desesperado. Escúchame bien, Rubén. Si lo vuelves a ver, no le des la espalda. Cruza los brazos y reza. Es la única forma de protegerte. Pero ten cuidado, porque los nahuales son astutos, y si logran que les tengas miedo, ya tienen medio camino ganado. La segunda aparición. Pasaron algunos días, y aunque intenté seguir con mi vida normal, no podía sacarme de la cabeza la mirada de aquel burro. Sentía que alguien me observaba constantemente, incluso en pleno día. Una noche, mientras regresaba de una reunión con unos amigos, lo vi de nuevo. Estaba parado junto a una cerca, a un lado del camino. Esta vez, no hizo falta que hablara para que el miedo me invadiera. Sus ojos brillaban con esa misma intensidad inhumana, y aunque me recordé las palabras de Doña Clara, mis piernas temblaban de terror. Cerré los ojos, crucé los brazos y comencé a rezar en voz baja. Pero entonces, el burro comenzó a moverse. Dio un paso hacia mí, luego otro, y con cada paso su forma empezó a cambiar. Sus patas traseras se alargaron, su cuerpo se encorvó, y su pelaje comenzó a desaparecer. En cuestión de segundos, frente a mí ya no estaba el burro, sino un hombre alto y encapuchado. ¿De verdad crees que tus oraciones pueden protegerte de mí? Dijo con una voz profunda que resonaba como un eco. No podía moverme. El hombre, o lo que fuera, comenzó a rodearme lentamente, mirándome con una sonrisa burlona. Puedo darte lo que siempre has deseado, Rubén. Poder, riqueza, fuerza. Todo está a tu alcance, si aceptas mi oferta. Quise hablar, pero mi garganta estaba seca. Cerré los ojos de nuevo y recé con todas mis fuerzas. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía pesado, como si una sombra gigantesca me envolviera. Cuando finalmente abrí los ojos, el hombre había desaparecido. El final. Esa fue la última vez que vi al burro en persona, pero su presencia nunca se fue del todo. Cada noche, sentía que algo me observaba desde la oscuridad. Una madrugada, encontré huellas de cascos en el patio de mi casa, aunque no había visto ni escuchado nada. Decidí dejar el pueblo. Sabía que, mientras estuviera allí, nunca estaría a salvo. Pero incluso ahora, viviendo lejos de San Isidro, hay noches en las que escucho un rebuzno lejano o una risa grave que me hiela la sangre. Sé que no me ha olvidado. Y sé que, tarde o temprano, volverá por mí. Suscríbete al canal para más relatos de miedo. Mi hermano era un nahual. Hola, amigos. Hoy les traigo una historia que me ha marcado para siempre. Es algo que me cuesta mucho compartir porque, aunque con los años he tratado de convencerme de que fue solo un mal sueño, en el fondo sé que fue real. Esta es la historia de cómo descubrí que mi propio hermano era un nahual. Si estás listo para escucharla, ponte cómodo, apaga las luces, y comencemos. Desde que éramos niños, mi hermano Julián siempre fue especial.
No porque fuera diferente físicamente ni porque destacara de alguna manera evidente, sino porque había algo en su forma de ser que siempre me intrigó. Era reservado, casi enigmático. Pasaba horas en el bosque que rodeaba nuestra casa, caminando solo, y cuando regresaba, siempre traía consigo algo extraño, una pluma, un diente, o incluso huesos pequeños que decía haber encontrado entre los árboles. Nuestra familia vivía en un pequeño pueblo llamado San Felipe de las Lomas, rodeado de colinas y un espeso bosque al que los lugareños llamaban el Monte Viejo. Según las historias que escuchábamos de los ancianos, ese bosque estaba habitado por nahuales, hombres y mujeres que podían transformarse en animales a voluntad. Julián siempre se reía de esas historias, pero había algo en su risa que no parecía auténtico. Era como si supiera algo que nosotros no. La extraña transformación de Julián. Cuando cumplió 18 años, Julián comenzó a cambiar. Se volvió aún más reservado y desaparecía por horas, a veces incluso por días, sin decirnos a dónde iba. Cuando le preguntábamos, solo respondía con evasivas. «Estoy bien. No se preocupen por mí». Una noche, lo vi salir de casa en silencio. Era casi medianoche, y la luna llena iluminaba el bosque con un resplandor espectral. La curiosidad pudo más que el miedo, así que lo seguí. Caminé unos metros detrás de él, tratando de no hacer ruido, pero Julián parecía saber que estaba ahí. Nunca se giró, pero de vez en cuando se detenía, como si estuviera escuchando. Finalmente, llegó a un claro en medio del bosque. Allí, bajo la luz de la luna, comenzó a murmurar algo en un idioma que no reconocí. Sus palabras eran guturales, casi animales. Entonces sucedió. Frente a mis ojos, el cuerpo de mi hermano empezó a cambiar. Su piel se cubrió de un pelaje oscuro, sus manos se alargaron y se convirtieron en patas con garras afiladas, y su rostro se transformó en el de un enorme lobo negro. No era un lobo común. Sus ojos brillaban con un resplandor rojo, y su tamaño era descomunal. Quería correr, gritar, pero mis piernas no respondían. Me quedé allí, paralizado, mientras el lobo levantaba la cabeza y aullaba hacia la luna. No sé cómo logré regresar a casa esa noche. Cuando desperté a la mañana siguiente, Julián estaba sentado en la mesa, desayunando como si nada hubiera pasado. Lo miré fijamente, buscando alguna señal, pero su expresión era la de siempre. Finalmente, reuní el valor para confrontarlo. «Julián, anoche te seguí, te vi en el bosque». Él dejó de comer y me miró con una expresión que no había visto nunca. Era una mezcla de tristeza y resignación. Después de un largo silencio, suspiró. «Creo que ya es hora de que lo sepas», dijo. Me contó que nuestra familia tenía un linaje antiguo, una conexión con los nahuales que se remontaba a generaciones atrás. Según él, no todos heredaban esa habilidad, solo algunos elegidos, y al parecer, él era uno de ellos. «No es algo que yo haya pedido», dijo, «pero es parte de lo que soy». Intenté entenderlo, pero era demasiado. Mi propio hermano, la persona con la que había crecido, era un ser que podía transformarse en algo que solo creía posible en las leyendas. Con el tiempo, noté que Julián no solo usaba sus habilidades para explorar el bosque. Algo oscuro estaba creciendo dentro de él. Una noche, llegaron rumores al pueblo de que algunos animales de las granjas cercanas estaban apareciendo muertos, destrozados de formas grotescas. Confronté a Julián nuevamente, pero esta vez su reacción fue diferente. «No tienes idea de lo que implica esto», dijo, con un tono frío que nunca le había escuchado antes. «No es tan simple como controlar cuando transformarme. Hay algo más, algo que me llama». Esa fue la última vez que hablamos como hermanos. Una noche, los gritos en el pueblo me despertaron. La gente estaba aterrada, algo había atacado una casa en las afueras. Salí corriendo hacia el lugar y lo vi, un enorme lobo negro con los ojos rojos, pero esta vez no estaba cazando animales. Había atacado a un hombre y ahora lo rodeaban varios aldeanos con antorchas y machetes.
Es un nahual. Gritaba la gente. Maten a la bestia. Sabía que era Julián. Lo reconocí en su mirada, en la forma en que se movía. Grité con todas mis fuerzas. No lo lastimen. Es mi hermano. La multitud se detuvo por un instante, pero el lobo aprovechó para escapar hacia el bosque. Esa fue la última vez que lo vi. Han pasado años desde aquella noche. Nunca supe que fue de Julián. A veces creo escuchar un aullido en la distancia, un sonido que me llena de tristeza y nostalgia. Quizás él sigue ahí afuera, viviendo entre los árboles, luchando contra la bestia que lleva dentro. O tal vez ya no queda nada de mi hermano, y solo queda el lobo. Sea como sea, hay noches en las que me despierto sobresaltado, con la sensación de que algo me observa desde la oscuridad. Y en esos momentos, sé que Julián, o lo que queda de él, nunca se ha ido del todo. El nahual que se robaba a los animales de la granja. Hola, soy Carlos Martínez. Hoy les traigo un relato de algo que sucedió cuando era joven, trabajando en la granja de mis padres en el pequeño pueblo del Valle del Sol. Es una historia que, aunque parece increíble, les aseguro que fue tan real como el miedo que aún siento al recordarla. Esta es la historia de un ser que, en las noches más oscuras, se transformaba en un ser monstruoso, un nahual que robaba animales, y que, de alguna manera, jamás pudimos detener. Si alguna vez han vivido algo que les hizo cuestionar la realidad, entenderán lo que viví esa vez. No es un cuento, es un recuerdo que todavía me persigue. Así que acomódense bien y prepárense para escuchar sobre un ser que nunca quise encontrar en la oscuridad, pero que, por razones que aún desconozco, terminó apareciendo en nuestra granja. Todo comenzó en una cálida noche de verano. Nuestra granja se encontraba en un rincón apartado del mundo, rodeada de campos abiertos y bosques frondosos que parecían esconder secretos a cada paso. Era un lugar tranquilo, donde la vida seguía su curso de manera natural, como en cualquier pueblo rural. Teníamos ganado, gallinas, caballos y cabras, y mi familia vivía bien de eso. Pero, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Primero, una cabra desapareció. Después, una oveja. Al principio, pensé que algún animal salvaje había entrado en el corral. Quizás un puma o un coyote, algo que podría haber pasado desapercibido en la oscuridad de la noche. Sin embargo, los robos se hicieron cada vez más frecuentes, y lo extraño era que no había señales de que los animales fueran arrastrados por fuerzas naturales. Las cercas permanecían intactas, las puertas no estaban forzadas, no había huellas, ni sonidos de lucha. Era como si los animales desaparecieran en el aire. Al principio, mi padre pensó que alguien del pueblo podía estar robando, y se fue a hablar con los vecinos. Pero nadie sabía nada, y algunos incluso se rieron de él, diciendo que tal vez se trataba de supersticiones. Yo, por mi parte, no creía en esas historias, pero algo dentro de mí me decía que no era un robo común. Una noche, después de que desaparecieran varias cabras más, decidí quedarme vigilando el corral. No quería seguir ignorando lo que estaba pasando. Mi mente pensaba en las leyendas que mi abuela me solía contar, sobre nahuales y seres que podían transformarse en animales. Al principio las tomaba como cuentos para asustarme, pero aquella noche, mientras la oscuridad cubría todo el paisaje, algo me decía que debía estar alerta. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando empecé a escuchar unos ruidos extraños. No eran los sonidos normales del campo. No había grillos, ni viento. Solo el crujir de la tierra bajo pasos lentos y pesados. Me asomé por la ventana del granero, y fue entonces cuando lo vi. Un hombre alto, de capa oscura, caminaba con paso firme hacia el corral de las cabras. Algo no estaba bien con él. No era la postura normal de un ser humano. Movía sus brazos de manera extraña, como si estuviera flotando más que caminando. Los pasos resonaban con un eco profundo que se sentía en el pecho, como si cada uno fuera una sentencia. Lo primero que pensé fue que se trataba de un ladrón, pero algo en mi interior me decía que no lo era. Este hombre no era normal. Se detuvo frente a la puerta del corral,
y fue entonces cuando vi lo más aterrador. Sin hacer un solo ruido, la puerta del corral se abrió, como si alguien la hubiera desbloqueado con un toque invisible. Vi cómo comenzaba a arrastrar a una cabra hacia el bosque. En ese momento, un miedo indescriptible se apoderó de mí y no pude moverme. Me quedé observando, paralizado, sin saber qué hacer. La criatura se agachó, tomó el animal con una fuerza inhumana y lo levantó como si fuera una pluma. Todo esto ocurrió en un parpadeo. La figura comenzó a alejarse, y en ese momento, el hombre levantó la cabeza, como si supiera que lo estaba mirando. Vi sus ojos. Eran completamente amarillos, brillaban con intensidad en la oscuridad, y algo en ellos me hizo saber que no era un hombre. Algo en sus ojos me decía que nunca había sido humano. La investigación y la inquietud creciente. Al día siguiente, mis padres notaron que otra cabra había desaparecido, y fue entonces cuando les conté lo que había visto. Mi madre, al escucharme, se asustó y me dijo que tuviera cuidado. Mi padre, por otro lado, no me creyó. Pensó que había sido una ilusión o que estaba viendo cosas por el cansancio. Sin embargo, las desapariciones continuaron, y fue entonces cuando empecé a escuchar rumores en el pueblo. Había quien hablaba de un hombre extraño, que venía y se iba del pueblo sin que nadie lo viera. Decían que era un ermitaño, que vivía en las montañas, pero nadie sabía mucho sobre él. El misterio crecía, y el temor comenzaba a calar en los corazones de los habitantes. Los animales seguían desapareciendo, y aunque reforzamos el corral y pusimos trampas, nada parecía detenerlo. En mis noches de vigilia, lo veía de nuevo. El hombre con la capa oscura, moviéndose con esa extraña flotabilidad, aparecía entre las sombras, y cada vez que lo veía, algo dentro de mí se congelaba. Cada vez más, sentía que no era humano, que era algo mucho más antiguo y peligroso. Una noche, decidí no quedarme solo mirando desde la ventana. Tenía que enfrentarme a aquello, descubrir qué era. Me armé de valor y tomé una linterna. De repente, algo me dijo que debía ir hacia el bosque, hacia donde el ser llevaba a los animales. Con el corazón a 1000 por hora, caminé por el oscuro sendero hacia el lugar donde siempre desaparecían las cabras. Podía sentir el aire frío en la piel, y cada paso que daba resonaba con un eco aterrador. El miedo me envolvía, pero algo me empujaba a seguir. Cuando llegué al claro en el bosque, vi la figura de nuevo. Esta vez, estaba en el centro del claro, rodeado por los animales que había robado. Vi cómo la figura se agachaba, transformando sus brazos en garras que se alargaban, como si no fueran parte de un ser humano. De repente, su cuerpo comenzó a cambiar. El hombre desapareció, y lo que quedó fue una criatura enorme, con la cabeza de un lobo y el cuerpo de un hombre, erguido y con ojos rojos brillantes. Me quedé sin respiración. El ser, el nahual, me miró con una sonrisa maliciosa, y su voz profunda resonó en el aire. Has venido hasta aquí, muchacho. Pero ya es demasiado tarde. Nadie puede detenerme. Sin pensarlo, crucé los brazos, recordando lo que me había dicho mi abuela: si te encuentras con un nahual, no debes mostrar miedo, debes cruzar los brazos y rezar. Empecé a rezar con todas mis fuerzas, aunque mi voz temblaba. La criatura gruñó y dio un paso hacia mí, pero no pude moverme. Me sentía como si mi cuerpo estuviera atrapado por la mirada de sus ojos. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse más, un viento helado comenzó a soplar, y el nahual retrocedió, gruñendo. En un parpadeo, desapareció en las sombras. Nunca volvimos a ver al nahual. Las desapariciones cesaron, y poco a poco, la paz regresó a la granja. Sin embargo, el miedo nunca se fue por completo. La gente en el pueblo aún susurra sobre el extraño hombre de las montañas, pero ahora sé que hay fuerzas que no entendemos, que viven en las sombras. A veces, aún en las noches más oscuras, siento que me observa desde el bosque. Y les advierto, si alguna vez ven una figura extraña en el campo, o escuchan pasos en la oscuridad, no se acerquen. Puede que no sea un hombre, puede que no sea un animal,
puede que sea algo mucho más antiguo y peligroso. Suscríbete al canal para escuchar más relatos oscuros de la noche.